Pues lo primero, disculparme por no poder participar en este 14º Congreso ECOFIN, me encantaría y además te estoy muy agradecido, Salvador, por contar conmigo un año más, una edición más. Para mí siempre un gran placer, lamentablemente por cuestiones de trabajo pues me es imposible. Pues efectivamente la economía al final es lo que manda y estamos viendo que dentro de esa economía hay una gran pelea actualmente en el mundo, que es la pelea por el dominio, por el predominio tecnológico. ¿Quién va a ser el que al final, el que tenga la mejor tecnología? Quien tenga esa tecnología y encima tenga la capacidad de producir más barato, es el que va a copar todos los mercados, esa es la realidad. De momento, ¿quién va ganando esa carrera hoy por hoy? Cada vez más China, indudablemente. Porque además no solamente es que esté ese esfuerzo tecnológico, ese esfuerzo económico, como está incluso imponiendo algo que a lo mejor no nos damos cuenta, que es un nuevo modelo socioeconómico político, que no tiene nada que ver con la democracia, va en otra línea, pero que a lo mejor va a superar este modelo democrático liberal que hasta ahora nosotros hemos vivido muy bien en él. Mientras tanto, Estados Unidos, sinceramente, no sabe qué hacer muy bien para frenar a esta China que le está superando en tantísimos aspectos, y por eso podemos entender incluso las nuevas alianzas militares, que también detrás, en cierto modo, es una alianza tecnológica para intentar que China no le supere en campos, por ejemplo, tan sumamente importantes como es la computación cuántica, como es la inteligencia artificial. Y podemos hablar muchísimo también del ámbito de los semiconductores y, por supuesto, del 5G, ya el 6G, que de hecho ya China ya está experimentando el 6G con satélites que tiene en órbita. Eso es lo de la gran pelea del mundo. No olvidemos, hay una India también muy importante, que también destaca muchísimo en tecnología, lo que pasa es que tiene todavía problemas muy diferentes comparados con China, no está todavía a la altura de China, ni mucho menos, pero tenemos que tenerla también muy en cuenta, prácticamente ya es la misma población, estamos hablando de 1.400 millones de personas. Y luego, mientras tanto, pues ¿quién va perdiendo en cierto modo esta gran batalla? Pues una parte del mundo que hasta no hace muchos años era muy importante, era tecnológicamente muy avanzada, era puntera tecnológicamente hablando y económicamente hablando, que es la Unión Europea. Una Unión Europea, como vemos, con muchos problemas internos, en cierto modo muy dividida, muy fraccionada, con un país tan importante como el Reino Unido que ha abandonado a esta Unión Europea. Estamos hablando de la quinta, sexta economía mundial, en su momento la segunda economía de la Unión Europea, con todo lo que significa el Reino Unido, y por tanto estamos en un momento, realmente yo me atrevo a decir que hemos entrado en una nueva era, hemos entrado en un nuevo concepto de mundo, que ahora mismo nadie sabe muy bien en qué se va a traducir, pero desde luego este predominio occidental, y muy especialmente el predominio europeo, ya nos podemos olvidar de él. Además están sucediendo cosas en los últimos meses que nos hacen recordar otros tiempos, ¿no? Es decir, parece que son más pasos atrás que pasos al frente. Por ejemplo, estamos reviviendo una crisis energética, como aquella importante que la OPEP metió en el mundo en el año 1973, con la carestía de las materias primas de origen mineral, ¿no? En este caso el gas, pero detrás del gas y conjuntamente con el gas el resto del petróleo y otras fuentes energéticas. Esto dispara los precios, cambia los vectores, cambia las realidades. La salida del Reino Unido tiene un impacto importante dentro de la Unión Europea, pero en realidad lo que cambia también son las reglas de poder dentro del mundo. Pero además de todo eso, volvemos al rearme, ¿no? La Unión Europea ha comenzado un proceso de generar su propio ejército, su propia militar, su propio pacto defensivo, ¿no? Cuando ya estaba el pacto de la OTAN, cuando Estados Unidos ha movido fichas en el Pacífico creando su propio pacto, cuando distintas alianzas en otros entornos como entre China y Rusia parece que fortalecen otros mecanismos de control del mundo, al final, ¿a qué tenemos que prestar atención? ¿Qué realmente va a influir en el mundo de la empresa o en el mundo de la toma de decisiones? Las energías, el posicionar las fábricas dentro de las murallas de la Unión Europea, la sostenibilidad y los mitos de la ODS, los objetivos de desarrollo sostenible después de la pasada cumbre, ¿realmente van a ser posibles? ¿La desafección de ciertos países clave como China lo hacen viable? Mira, si empezamos por esta cumbre del clima pasada de Glasgow, la realidad ha sido un fracaso. O sea, después de los 2 primeros días de palabras muy grandilocuentes de los principales líderes mundiales, de los principales magnates mundiales, resulta que al final la conclusión ¿cuál ha sido? O sea, no es pobre, es pobrísima. Y veremos además de lo poco que ha salido de ello, veremos a ver cuánto se va a materializar.
empezando por Estados Unidos. Recordemos ya en su momento lo que hizo Obama. Obama, aprovechando la subida de precios, lo que hizo fue fomentar el fracking, que precisamente muy ecológico no es, para precisamente obtener gas y petróleo. Pues probablemente Biden vaya a hacer exactamente lo mismo en un contexto económico estadounidense muy complicado. No se nos olvide que está pidiendo incrementar notablemente la deuda de un Estados Unidos ya de por sí muy endeudado. Y además, efectivamente, es que dentro de esta nueva era en la que hemos entrado, es que nunca había pasado lo que está sucediendo. Se ha roto completamente, por ejemplo, la cadena de valor, se está ralentizando cuando no rota la cadena de suministros logísticos, efectivamente están subiendo las materias primas, está subiendo toda la energía. Pensemos que se nos avecina un invierno y además parece ser que el pronóstico es un invierno que va a ser muy frío en toda Europa. ¿Y qué va a pasar ahora mismo? Que nos hemos enterado de que finalmente Alemania no va a autorizar, como pronto, hasta dentro de 6 meses, que empiece Rusia a suministrar gas a través del Nord Stream 2, de esa canalización, de ese gasoducto que viene directamente desde Rusia hasta Alemania. Veremos a ver cómo vamos a calentarnos este invierno y, sobre todo, a qué precio. El problema de España, de que sabemos que el gasoducto que pasaría desde Argelia, que pasaba por Marruecos, ya se ha cerrado por problemas entre estos dos países, entre Argelia y Marruecos. Teóricamente lo podríamos suplir con buques metaneros, pero es que ahora mismo quien consume el 75% de todo el gas natural del mundo resulta que es Asia, no solamente China. Estamos hablando de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, países absolutamente deficientes en energía y que van a comprarla a cualquier precio, un precio que probablemente nosotros no podamos pagar. Y como digo, en cualquier caso, si tenemos ese gas, desde luego va a ser a un precio disparatado que recordemos que ya ha subido casi un 300% desde principios de año, o solamente el gasóleo de calefacción, que desde principio de año ha subido más de un 70%. Y eso, evidentemente, pues al final lo que está haciendo es que los precios se multipliquen, el agricultor que tiene que utilizar, obviamente, el gasoil para sus tractores, que tiene que utilizarlo el camionero para transportar esos productos, al final, ¿quién va a pagar las consecuencias? El consumidor final. Pero lo mismo que nos va a pasar con esta aceleración quizá demasiado precipitada de ir a este mundo verde, que al final, ¿quién vamos a pagar las consecuencias? Incrementándose los precios de todo, empezando por los impuestos, pues vamos a ser también los consumidores. Estamos entrando en una dinámica muy rara en todo el mundo, que veremos a ver quién la va a ganar. En cualquier caso, no es el momento, me atrevería a decir, no es el momento para hacer grandes inversiones, no es el momento para grandes aventuras, es un momento para gran prudencia, porque ahora mismo el mundo está tremendamente complicado, y además complicado, que siempre lo ha sido, pero con una característica muy especial que nunca había pasado a lo largo de la historia, que es la aceleración de acontecimientos. Esto nunca había sucedido. Hoy en día, quien les diga que puede hacer un pronóstico a 5 años vista, le está engañando, porque es imposible hacer un pronóstico, ni siquiera me atrevería a decir a un mes vista. ¿Qué va a pasar ahora mismo, por ejemplo, en Europa, con todo lo que está sucediendo, con el problema de Bielorrusia y con Polonia, con Ucrania incluido? No sabemos lo que va a suceder, evidentemente. Ojalá se calmen las aguas, pero ahora mismo es imposible saber qué es lo que va a suceder, incluso a muy corto plazo. ¿Cuál va a ser la reacción no solo de Estados Unidos, de todo el mundo anglosajón? Porque necesita el apoyo de todo el mundo anglosajón, Estados Unidos, para intentar frenar a esa China que se quiere comer claramente el mundo en todos los aspectos. Como digo, hemos entrado ya en una dinámica muy delicada en la que es imposible hacer un pronóstico solvente con seriedad. Por lo tanto, es un momento de prudencia, es un momento de plantearse muy bien las cosas antes de arriesgarse, porque a lo mejor los resultados no pueden ser ni mucho menos los esperados. Sí, hay otra batalla, además de la que se ve, ¿no?, de los misiles balísticos lanzados a satélites. Hay otras batallas que no se aprecian, que no se notan y que dieron origen a uno de tus últimos bestsellers, El dominio mental, ¿no? Realmente a través del mundo conectado, del mundo global, del mundo en movilidad, porque todos llevamos nuestro chip implantado en nuestro teléfono móvil y por tanto estamos de alguna manera aportando Big Data a los grandes tenedores de estas informaciones, estamos cada vez más desnudos ante el mundo, ¿no? En esa batalla ha habido un último jaque mate que ha dado la mayor red o conglomerado de redes sociales, que es Facebook, que se quiere cambiar de nombre y quiere apostar por una cosa que llama metavisión, metaverso. Ese metaverso es otra manera de controlar, es simplemente una manera de desviar la atención sobre lo que hacen sus grandes redes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, etcétera, o realmente el control del mundo y el control de las decisiones o de las sensaciones emocionales
va todavía a potenciarse más con este tipo de realidad inmersiva como es pues, esta tecnología de avatares llamada metaverso. Pues muy interesante, Salvador. Lo primero es que efectivamente ya estamos en guerra. Lo que pasa es que la guerra hoy en día se hace de manera diferente. Es verdad que se siguen, por ejemplo, utilizando medios, digamos, convencionales, por así llamarlos, como por ejemplo todo este tipo de ingenios hipersónicos que vuelan a más de 5 Mach, a más de 5 veces la velocidad del sonido, y además con una trayectoria absolutamente regular, que ya no siguen trayectorias balísticas convencionales. Pero además de todo eso, hay otro campo fundamental donde también se pelea, además de con instrumentos económicos, con elementos económicos, que es en el ciberespacio. Y parte del ciberespacio también significa ese control mental. Al final todos, cada vez más, los ciudadanos, las personas, estamos más metidos en ese ciberespacio. Estamos hablando de, por ejemplo, casos como en nuestro país, donde ya casi nadie carece de un teléfono móvil inteligente y, por tanto, estamos cada vez más metidos también en ese ciberespacio, con todo lo que ello significa, porque a medida que aportamos datos, evidentemente, cuanto mejor nos conocen, más fácil es manipularnos, que es lo que está sucediendo actualmente. Y en este campo del metaverso es algo impresionante. De hecho, ya hay metaverso. Por ejemplo, el juego de Fortnite es un metaverso. Es un metaverso que, por cierto, a quien pertenece es a una empresa china, no estadounidense, curiosamente. Pero claro, el problema de meterse en ese metaverso, que hay quien dice que va a ser un negocio fabuloso para que invierta en él y sepa sacarle rendimiento, pero al mismo tiempo es tener a la ciudadanía, es tener a las personas prácticamente en la inopia. Es decir, tenerles efectivamente en un mundo paralelo, o paralelos, si me atrevo a decir, es decir, que tenernos completamente en babia, metidos en una realidad habitual, o sea, una virtual, con nuestro avatar, con nuestro personaje ficticio que nos queramos crear, pero claro, eso es mantener a las personas fuera de la realidad. ¿Quién se va a aprovechar de esa nueva sociedad, una sociedad absolutamente dominada desde el punto de vista mental, que por cierto es el dominio perfecto que han intentado siempre todos los grandes líderes, todos los grandes dirigentes a lo largo de la historia, pero que nunca lo han tenido más fácil que ahora, entre otras cosas porque otra de las características de nuestro tiempo totalmente novedosa es la hiperconexión. Esta hiperconexión precisamente en este ciberespacio en la que cada vez estamos más metidos y que por tanto hace que sea muy fácil dominarnos mentalmente, sugestionarnos, infantilizarnos, es más, tenernos distraídos completamente. Digamos que es la ilusión, la ambición de cualquier líder político, o no solamente político, de cualquier persona que se ha hecho multimillonaria, que es hiperrica y que dice voy a crear una sociedad que además no me moleste y para eso esa sociedad, entre otras cosas, la voy a tener metida en estos metaversos, es decir, en esos mundos virtuales, en esas realidades virtuales, que lo que va a significar es que vamos a estar desconectados de la realidad, pero que alguien se va a aprovechar de esa realidad, alguien se va a aprovechar de esa desconexión que nosotros los ciudadanos vamos a tener para conseguir todavía fuentes de poder mucho más importantes. Coronel Pedro Baños, tengo que hacerle una última cuestión porque espero que no le siente mal, pero es que si no se la hago luego me van a dar de gorrazos diciendo que por no se lo he preguntado. Y es que entre al trapo de las famosas manos negras, es decir, en los últimos, no sé si 12, 18 meses se ha hablado mucho del tema del origen de la vacuna, del origen incluso de la infección antes del diseño de la vacuna, de distintos componentes que podían estar siendo inoculados a través de esas vacunas, en el fondo, no el control mental, sino el control físico uno a uno de todos los habitantes de este planeta gracias a estos procedimientos que vienen a sanar a toda la humanidad, pero que efectivamente no dejan a nadie sin tocar porque toda la humanidad ha sido afectada por la famosa pandemia del COVID. El mundo de Soros, el mundo de los grandes grupos de presión, etcétera, etcétera, nos lo tenemos que creer, nos lo creemos a medias, existen otras superestructuras que controlan a su vez a estas. ¿Dónde estamos? Claro. ¿Qué sucede? Que efectivamente ese control que podía ser físico también al fondo lo es mental. Claro, es que quien nos tenía que aclarar todo esto es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y resulta que tampoco no nos lo ha dejado claro. Todavía no sabemos exactamente el origen, nadie nos ha dicho con claridad cuál es el origen del coronavirus, cómo se ha expandido de la forma que se ha expandido, por qué está mutando de la forma que está mutando, y efectivamente es cierto que incluso con el ámbito de las vacunas sigue existiendo muchas dudas, y cuando hay dudas da origen a todo tipo de teorías. Y es verdad que habrá personas que no se lo creen, personas que se convierten en negacionistas, no solo negacionistas del propio virus, negacionistas de las vacunas, negacionistas
negacionistas, por ejemplo, que se niegan en el sentido, no de que lo nieguen, que se niegan, por ejemplo, a este pasaporte COVID. Y aquí en España hemos sido, desde luego, quizá de los países, quitando los países asiáticos, de los países más cumplidores con la normativa del gobierno, con todo lo que nos han ido imponiendo, que por cierto, en algunos casos sabemos que se ha demostrado que ha dicho el Tribunal Constitucional que era inconstitucional, ¿no? Pero lo cierto es que hay grandes movimientos en Italia, en Francia, en Holanda, en muchos países europeos que están en contra de todas estas medidas que están tomando los gobiernos, que en algunos casos son, me atrevería a decir, casi dictatoriales, que si las estuvieran tomando otros países, no en Europa, les llamaríamos de todo, les acusaríamos de todo, pero como se toma aquí, bueno, pues lo estamos aceptando, ¿no? O acepta algunos, otros no. Pero en cualquier caso, yo creo que nos falta claridad y sobre todo porque al final quien tiene que transmitir la información fidedigna deben ser personas muy solventes, personas con credibilidad, personas con ascendiente sobre el resto de la población, porque si no, de otra manera, lo que está claro es que vamos a seguir generando muchísimas dudas y lamentablemente ya creemos muy pocos a los políticos, vemos que tristemente el engaño pues parece ser que es su forma de vida y lo estamos viendo lamentablemente prácticamente a diario y con lo cual lo que necesitamos son personas, verdaderos científicos, personas, como digo, con mucho ascendiente social para que nos digan la verdad. Pero en cualquier caso lo que es muy importante es que lo que no podemos es permitir en un mundo democrático las imposiciones sin argumentación. En una verdadera democracia, como se debe imponer algo a los ciudadanos, es argumentando, razonando, porque si no los ciudadanos, obviamente, llegará un momento que se cansen de una imposición absolutamente dictatorial, pero como digo, propia de otros movimientos o de otras épocas de la historia o de otros países del mundo. Y yendo a esos gobiernos en la sombra, puede que también estemos creando una moneda en la sombra, las famosas criptomonedas, criptodivisas, criptoactivos. Son una herramienta importante de cambio y de transformación del mundo que estamos viviendo, especialmente en la era post-pandemia. Se están convirtiendo en muchos casos en dinamizadores de economías, incluso de economías locales. Pero más allá de esta realidad existe una falta de control, ¿no? Es un activo en el cual los gobiernos centrales han perdido ese control y por tanto puede ser también de fácil utilización para la manipulación. Igual que una manipulación mental o una manipulación en los precios de las materias primas y de otros materiales de primera necesidad, puede haber también una manipulación en quién gestiona esas monedas criptos. Por ejemplo, se habló en un momento determinado de determinados países como China y otros que iban a hacer una apuesta importante por la utilización de estas monedas. Sí, hay que distinguir dos cosas. Una cosa son las criptomonedas y otras son las monedas digitales soberanas, que es lo que está creando, en este caso, por ejemplo, China, ¿no? China es verdad que utiliza el sistema blockchain, pero no son exactamente criptomonedas. Es más, China ha prohibido las criptomonedas y muy concretamente el Bitcoin, entre otras cosas por lo que tú decías, Salvador, por la amenaza que supone en realidad para la economía, para la moneda nacional, ¿no? Porque, claro, si es algo que no sabemos cómo se gestiona, no sabemos quién compra, no sabemos quién vende, precisamente por el sistema de blockchain, con lo cual al final escapa al control de los estados y escapa incluso al control fiscal, aunque es verdad que una vez que tú tienes beneficios con esos bitcoins, en cuanto lo pases a una cuenta corriente, Hacienda va a estar detrás de ti para saber los ingresos que has podido tener y las ganancias que has obtenido. En cualquier caso, es verdad que todavía hay gran oscurantismo al respecto. Ahora mismo en Estados Unidos está habiendo un juicio porque hay una persona que dice que él es el creador del Bitcoin, que le corresponde todas esas ganancias, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, y claro, pero el problema es cómo lo va a demostrar, porque entre otras cosas lleva tiempo intentándolo y dice que es que no encuentra las claves originarias para entrar en el sistema que él mismo creó, ¿no? No es la primera persona que lo reivindica y por lo tanto hay mucho oscurantismo, no se sabe realmente si el creador es un mito, si no es un mito, exactamente quién es, y eso evidentemente preocupa a algunos países, pero por cierto, otros pequeños están tan interesados que lo han aceptado como moneda propia incluso, ¿no? Es decir, también es algo que todavía estamos en una fase, en cierto modo, de embrionaria para saber exactamente lo que va a suceder con estas criptomonedas, y no solamente con Bitcoin, sino con otras muchas que han proliferado, aunque la mayoría ha fracasado y la que sigue teniendo mayor fuerza es Bitcoin o Ethereum también. Pero también es verdad que claro, hay quien cree que incluso esto puede ser una estafa piramidal. Es
en el sentido de que a medida que se va incorporando gente, va creciendo esa burbuja, pero que llega un momento que esa burbuja desaparezca. Y lo mismo que ahora puede valer el Bitcoin, pues $70.000, el Bitcoin, pues a lo mejor mañana no va a valer nada, ¿no?, por decir algo. Hay que pensar que cuando empezó, hace apenas 10 años, poco más de 10 años, empezó valiendo $0,0005, es decir, prácticamente nada, para que pensemos lo que ha llegado a crecer. Entonces hay quien cree que puede ser incluso hasta una estafa piramidal. Ahora mismo hay muchísimas dudas todavía al respecto y que, como digo, que también es algo que nos queda mucho por saber cuál va a ser el futuro exacto de estas criptomonedas. Por cierto, no se nos olvide, en Twitter hay estafas al respecto. Es decir, hay una página, por ejemplo, que se autopromociona, es decir, que paga en Twitter y dice que si entras en ella, además dice que incluso el fundador de Mercadona, que lo utiliza, que se está haciendo más rico todavía, y es absolutamente falso, porque lo que está diciendo es que tú pongas un dinero que en pocos días se te multiplica por 1.000 o por 10.000. Evidentemente, ojo, que es una estafa, aprovechando precisamente esta subida tan sumamente impresionante del valor de los Bitcoin. Pues muchas gracias, coronel. Simplemente, y ya para despedirnos, estamos en un contexto empresarial, en un contexto también pues, de inversiones privadas y corporativas. De cara al escenario del año 2022, ¿dónde metemos nuestros ahorros o realizamos nuestras inversiones? ¿Compramos bienes escasos, tipo microchip, tipo gas natural, o nos lanzamos a oportunidades futuras, tipo criptomonedas o metaverso? No sé, ¿por dónde tiramos? Pues hay grandes inversores que están invirtiendo en agua, otros están invirtiendo en oro, que al final el oro, incluso hay quien habla de que una de esas monedas soberanas digitales, por ejemplo, de China, que probablemente China pretenda que sea de uso universal y estuviera respaldado por el oro. El oro al final siempre es una buena inversión, pero desde luego de los que son las inversiones tradicionales es muy difícil saberlo. Ahora mismo, por ejemplo, hay otro boom inmobiliario en España, están subiendo muchísimo todo el valor de los inmuebles, pero ¿será otra burbuja? Pues tampoco lo sabemos, o hasta dónde puede llegar, porque al final es verdad que ahora mismo había mucho dinero acumulado por todo lo que no se había gastado precisamente durante el tiempo de la pandemia, y a lo mejor simplemente es otra burbuja más que se esté creando. En cualquier caso, también es verdad que, por ejemplo, es una buena inversión todos aquellos minerales estratégicos que van a ser imprescindibles para este nuevo desarrollo electrónico. Estaríamos hablando del litio, del cobalto, las tierras raras, el coltán. Lo que pasa es que no es tan fácil invertir en esos sectores, salvo que se deje uno asesorar por verdaderos expertos. Sí, y además hay inversiones soberanas muy importantes, ¿no?, que ya han tomado partido hace unos cuantos años, como China en el continente africano y americano. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vamos burbujeando en este escenario tan burbujeante, ¿no?, que se nos presenta en los próximos 12-18 meses, y que habrá que tocarse la ropa, tentarse la ropa antes de realizar inversiones y apuestas pues arriesgadas, ¿no? Pero creo que el escenario es positivo, el escenario, a pesar de ese control mental y de las fuerzas económicas, pues es un escenario donde la libertad, gracias a Dios, estamos en un país y en un continente que ha hecho bandera de esa libertad y de esa democracia, y que podemos estar en un contexto mejor que quizás otros rincones del mundo. Eso es verdad, por supuestísimo. A pesar de todo, somos unos privilegiados. Pero ojo, la democracia se está debilitando, las libertades cada vez son menores, incluso en nuestro contexto, a pesar de que es verdad que, insisto, somos unos privilegiados comparados con el resto del mundo. Y sobre todo, a mí lo que siempre me da esperanza es el pueblo español, no tengamos ninguna duda. Pueblo trabajador, creativo, imaginativo, flexible, que sabemos de una piedra convertirla en oro. Entonces, esa es la esperanza que tengo, y la prueba la tenemos con nuestros jóvenes, que en muchos casos, lamentablemente, se tienen que ir a emigrar a otros países, y en cambio luego el resultado que tienen es magnífico, ¿no?, porque a lo mejor no se les da las suficientes expectativas en nuestro propio país. Yo sigo confiando mucho en el pueblo español, e insisto, en el pueblo, a lo mejor no en todos los dirigentes, en el pueblo sí. Pues con esas sabias palabras, nada más que apostillar. Gracias, Pedro Baño, un año más aquí en el Congreso Ecofin. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Salvador, por haber contado conmigo un año más, y un saludo para todos los asistentes, y una vez más mis disculpas por no poder haber participado de modo presencial.